Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Abanto y conmigo vamos a desarrollar este módulo virtual de lo que es econometría con eViews. Vamos a ver, primero que nada, una revisión rápida de lo que es el syllabus del curso. En la primera parte tenemos una presentación introductoria de lo que es pues las nociones de la econometría y más o menos ver la interfaz de esta herramienta de programación que es el Econometry View, este software especializado. En todo caso, nosotros vamos a tratar de ver las principales propiedades de este software, ¿no? Orientándonos siempre a ir conociendo los comandos o mostrando las principales ideas de programación para que ustedes posteriormente puedan desarrollar cualquier código o crear cualquier estadístico o generar cualquier test en este programa sin ninguna dificultad. Vamos a hablar un poco sobre la creación de objetos. En el Econometric View trabajamos bastante con las matrices, con los vectores, con los escalares, con la parte de texto, de repente con algunas series que nosotros podamos simular o que podamos cargar a partir de una fuente externa. Por ejemplo, el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o alguna fuente de repente de encuesta como el INEI o algún organismo adicional. Siempre que nosotros tengamos una base de datos previamente de repente trabajada, ¿no? Para darle una especie de orden, podemos nosotros jalar esa información a Libius sin ningún problema, ¿no? Entonces, queremos ver cómo lo podemos hacer. Vamos a también a manejar algunos datos específicos, de repente simulados, con cierta estructura. Podríamos también trabajar como les digo, con la base de datos ya preparada por algunas instituciones. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunas, de repente, estructuras de programación que nos pueda servir posteriormente para poder darnos una idea de cómo debería funcionar algún estadístico. Estas aplicaciones, si bien van a formar parte de repente de su proceso de aprendizaje, pueden ser tranquilamente modificadas hacia lo que ustedes requieran posteriormente, ¿sí? Bueno, esa es la parte introductoria. Nos vamos a basar un poco en ejecutar algunos comandos con ciertas nociones o ciertas aplicaciones hacia la econometría. Vamos a revisar algunos conceptos econométricos también. En la segunda parte nos vamos a centralizar en la elaboración de bucles y condicionales. Dentro de las estructuras de bucles y condicionales nosotros vamos a trabajar con bucles abiertos y con bucles cerrados. Los bucles abiertos son aquellos, de repente, aquellas estructuras aquellas estructuras while, ¿no? En donde combinamos una rutina junto con un condicional. Mientras que los bucles cerrados son las estructuras for, aquellas estructuras for donde simplemente no hay un condicional, a menos que nosotros previamente lo impongamos, ¿no? Siempre hay un inicio y un fin en este tipo de estructuras. Las condicionales y las rutinas, ¿no? Va a ser el segundo punto que toquemos en esa sesión. Por condicionales nos referimos pues a un if, ¿no? Un si ocurre un evento, entonces se ejecuta alguna opción. Y por una estructura o una rutina, ¿no? Nos referimos a un programa adicional que nosotros podamos instruir para poder llamarlo posteriormente, ¿no? Esas rutinas van a ser como funciones que nosotros vayamos a crear, ¿no? Dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a hacer algunas aplicaciones a lo que es la correlación o las correlaciones dinámicas de algunas series. Para ello vamos a hablar un poco de repente, de los filtros también y de los niveles de correlación. De repente, si es que esa correlación pasa a ser planteada con un rezago, con dos rezagos previos, de repente con una alta correlación o de repente es temporal, ¿no? Esto es más que todo para ver a lo largo del tiempo cómo va evolucionando la relación entre dos variables, ¿no? Y no solamente de manera temporal, sino con un poco de la historia,
de repente con rezagos o con adelantos. Vamos a hablar también un poco de la estadística, en este caso de las funciones de distribución. Dentro de las funciones de distribución más comunes podemos encontrar de repente las funciones de distribución normal, la uniforme, la gamma, la beta, ¿no? Una chi cuadrada, una t-student, una f. Vamos a ver qué herramientas me provee el Econometric View para poder trabajar con ese tipo de distribuciones, para sacar un cuantil, para sacar un área, para sacar un valor específico de la distribución o generar un número aleatorio. Vamos a hacer unas aplicaciones a lo que es la ley de grandes números y el teorema del límite central. Recuerden que estas dos, digamos, esta ley y este teorema, lo que me dice básicamente por la ley de grandes números es que conforme se vaya incrementando la información, el valor del estadístico va a tender a su poblacional, ¿no? Al elemento promedio en todo caso, ¿no? El elemento promedio, el más probable, es el que se va a dar. Mientras que el teorema del límite central me dice que cierta muestra podría tener una media que si la estandarizamos pueda converger a una distribución normal estándar, ¿no? Que nosotros conozcamos en todo caso, ¿no? Una función de distribución normal es una función conocida. Conocida creo que por muchos es la función de distribución de repente un poco más sencilla o la más aplicada dentro de la econometría y también en el rubro de finanzas, ¿no? Sin embargo, no debemos dejar de lado el resto de las funciones, porque muchas de esas funciones también nos van a servir, especialmente si es que queremos ver algunos módulos financieros, ¿no? No todo se distribuye obviamente como una normal. Luego, en la tercera sesión vamos a tocar algo sobre frecuencias y filtros, ¿no? Cómo podemos de repente descomponer una serie en su componente tendencial, su componente estacional y su componente cíclico. Vamos a hablar de qué tipo de series presentan este tipo de características y qué filtros le debería yo de aplicar, ¿no? Cuándo utilizo un tipo de tratamiento a la estacionalidad y cuándo no. Qué tipo de pruebas hay que hacer de la serie previamente a hacer la descomposición estacional. Luego también vamos a hablar un poco sobre los filtros y espectros. En el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, obtener la frecuencia de una serie o la tendencia de una serie, qué tipo de filtro se le puede aplicar. Para ello vamos a utilizar pues algunas nociones de la descomposición de Fourier y también de repente ver algo sobre la densidad espectral, funciones trigonométricas, ¿no? Un breve de repente repaso de la teoría de la matemática necesaria pues para hacer las aplicaciones en el software. En las últimas sesiones nos vamos a centrar en analizar los modelos lineales. Vamos a plantearnos el problema del modelo lineal general, las especificaciones que podamos hacer de este tipo de modelo en función al concepto teórico desarrollado, cómo se realiza la estimación y cómo tratamos los problemas, ¿no? Como la multicolinealidad, de repente como los quiebres estructurales, ¿no? Y también vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de predicción para evaluar el modelo, ¿no? Si es que nuestro modelo está correctamente establecido, de repente podemos hacer un ejercicio predictivo bastante certero, ¿no? Y eso es básicamente uno de los resultados que busca pues cualquier investigador. Si bien buscan explicar de repente el comportamiento de alguna variable endógena o de alguna variable objetivo, ¿no? También el investigador buscaría plantearse escenarios o proyectar en todo caso algún valor de esa variable objetivo, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de herramientas necesitamos conocer dentro del software para poder ejecutar el ejercicio de predicción. Luego vamos a hablar un poco sobre la heterocerticidad, los problemas en cuanto a la varianza de repente del parámetro, también es muy importante para precisar de manera óptima el cálculo del intervalo de confianza que nosotros necesitemos, ¿no? Para ello vamos a utilizar pues el análisis de la correlación o de la heterocerticidad, la autocorrelación un poco más centralizado en lo que es una serie temporal y heterocerticidad cuando nosotros tratamos de utilizar una base de datos de características de corte transversal. Vamos a ver lo que es el estimador mínimo cuadrado generalizados, ¿no? Que es el estimador que se utiliza por lo general para
tratar este tipo de problemas, que es la autocorrelación y heteroceanticidad. Vamos a centralizar también nuestra atención en lo que es el tratamiento de la endogeneidad, el por qué un regresor podría ser considerado como un regresor estocástico, ¿no? Y qué problemas me podría causar de repente al momento de hacer el modelo de regresión. Básicamente el problema está orientado pues al nivel de sesgo, si es que lo anterior era enfocado al tema de eficiencia, la propiedad de eficiencia del parámetro, la endogeneidad, ¿no? Repercute sobre el sesgo del parámetro, ¿no? Entonces para ello tenemos que utilizar pues una estimación o bien asociada a variables instrumentales o bien a mínimos cuadrados en dos etapas, ¿sí? También vamos a poder utilizar la estimación GMM en algunas ocasiones si es que nosotros queremos realizar un proceso de corrección de este problema. Bueno, y finalmente pues vamos a tratar de saber qué herramientas necesitamos para seleccionar correctamente los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar bajo la técnica de variables instrumentales, líneas cuadradas en dos etapas o GMM, ¿no? Hay que saber evaluar estos problemas, ¿sí? Bueno, entonces, sin más, empecemos a trabajar un poco con el desarrollo del software, ¿no? Que es a lo que venimos en este tipo de curso. Lo que queremos es que ustedes practiquen y en cada sesión ustedes van a tener un conjunto de retos que van a tener que solucionar y presentar en la siguiente sesión, ¿no? Para que yo pueda tener pues una idea de cómo van evolucionando al momento de ir tocando cada tema, cada ítem, ¿no? Para entrar de repente dentro del aula virtual, lo único que ustedes van a hacer es ingresar a la página principal de Grupo IDEA y irse a la parte superior donde dice aula virtual. En la parte superior van a encontrar un icono que dice aula virtual, hacen clic en ese icono y acá van a ingresar el usuario y la contraseña, ¿sí? Para poder trabajar. Bueno, ingresan el usuario y la contraseña y van a poder ingresar al aula virtual. Bueno, eso va a ser posteriormente cuando van a empezar a descargar los archivos, ¿no? En este caso, pues, la parte administrativa ya se va a encargar de darles un poco más de orientación sobre el manejo del aula virtual. Lo que vamos a hacer es abrir el Econometric View. Vamos a trabajar con el IBIUS 9. Cuando abrimos el Econometric View, ¿no? Lo que ustedes van a observar es una ventanita asociada a la barra de comandos. Vamos a ver si es que podemos, de repente, para mejorar esta presentación, descargarnos una herramienta de interacción, ¿no? En este caso he conocido Sumit. A ver, entonces con esta herramienta vamos a interactuar un poco con el. Cuando ustedes abran el Econometric View van a encontrar, en este caso, un menú en donde ustedes van a poder ingresar de repente para generar archivos, cargar datos, ¿no? O ejecutar programas, ¿no? Eso lo van a encontrar por lo general en la parte de File, y en la parte de Edit van a poder ustedes entrar de repente algunas características de edición, ¿no? De algunos programas o de algunas herramientas, por ejemplo, de cómo copiar, pegar algunas interfaces, ¿no? Borrar algunas estructuras. Luego van a tener la barra de comandos, ¿no? En la barra de comandos ustedes van a ingresar la sentencia con la que van a ejecutar la orden de trabajo, ¿no? El IBIUS no diferencia mayúsculas de minúsculas, entonces pueden utilizar la mayúscula o la minúscula a su conveniencia. En el IBIUS 9 a ustedes les va a aparecer estas dos ventanitas. La ventanita de command, donde van a ingresar el comando, y al costadito aparece el capture. El capture
es una ventana que me permite a mí capturar el comando asociado a cada clic que yo haga dentro del menú. Yo hago clic en alguna opción del menú y automáticamente en Capture se va a reportar el comando asociado a esa acción. Por lo general, el Capture tiene que ser editado, ¿no? O sea, todavía de repente a los desarrolladores de este software les falta un poco mejorar de repente la interfaz de la captura de los comandos. Por lo tanto, hay que tener un poco de paciencia, de repente hasta que las nuevas versiones vayan sacando mejoras. Bueno, luego en la parte central ustedes van a ver un espacio en donde van a poder ingresar o observar básicamente los objetos, ¿no? Los objetos se van a crear en una plataforma conocida como WordFile, ¿no? Ahí se van a registrar de repente las series, ¿no? Los objetos tipo serie tiempo, que van a estar mostradas seguramente así, ¿no? Como botoncitos o de repente líneas, ¿no? Asociadas en un icono, ¿no? O de repente van a encontrar de repente los escalares que van a estar por lo general así, ¿no? Cada uno es un objeto, ¿no? Dentro del WordFile necesitamos un WordFile, un WF. Ese WordFile me va a permitir a mí, ¿no? Capturar estos objetos, ¿no? Contener esos objetos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo creamos ese WordFile. Luego en la parte inferior tenemos un path, ¿no? Acá hay un path, ¿no? O sea, una ruta de trabajo que posteriormente va a tener que ser modificada, ¿no? Para poder decirle yo a Livius dónde tengo mis archivos, voy a tener que modificar ese path. ¿Sí? Por acá me da un mensaje de bienvenida Livius, bienvenida Livius, me dicen. Esto por lo general va a cambiar cuando nosotros hagamos las rutinas. Vamos a ir viendo ahí cómo va evolucionando nuestras rutinas o nuestros bucles, ¿no? Bueno, entonces lo primero que van a hacer ustedes es indicarnos por acá, ¿no? Ubicarnos por acá en la barra de comandos y colocar la instrucción program. La idea básicamente de este curso es que ustedes aprendan a manejar más que todo la herramienta de programación, a que manejen el menú, porque si se centran en manejar o hacer las cosas por el menú, de repente una tarea que podría ser realizada en una hora, de repente termina siendo realizada en un día, ¿no? Entonces, tratemos de optimizar las cosas, tratemos de que todo quede capturado en comandos. ¿Sí? Algunas cosas las vamos a hacer sí bien con el menú, pero vamos a tratar de que todo sea asociado a una sentencia, una sintaxis, ¿no? Vamos a ir comparando obviamente algunas acciones con el menú también, pero vamos a tratar de aprender a manejar la sintaxis, porque si ustedes logran pasar esa valla de manejo de la sintaxis, posteriormente se les va a ser bastante sencillo aprender cualquier otro software. Entonces, le decimos program y le damos un enter. Se abre el program de Livius, ¿no? La herramienta de programación. Ahí encuentran también un menú, esta herramienta de programación, ¿no? Que les dice ejecuta el programa, o sea, corre el programa. Ahí vamos a hacer clic cuando queramos correr, ¿no? Imprime el programa, guarda el programa o guárdalo como un nombre. Copia la instrucción o corta la instrucción, copia, la pega, la inserta un texto, etc., ¿no? ¿Okay? Lo que vamos a hacer es trabajar en esta herramienta de programación. Si ustedes quieren hacer algún comentario acá, simplemente le dicen apóstrofe y colocan el comentario que ustedes quieren. Por ejemplo, mi primer programa. ¿Okay? Aquí colocan un comentario. Para ejecutar el programa, la ejecución del programa se hace con la tecla F10. ¿Okay? Ustedes aprietan la tecla F10 y automáticamente ejecutan el programa. Eso sí que lo quieren ejecutar de repente con el teclado. Si no quieren hacerlo con el teclado, lo pueden hacer simplemente haciendo clic en Run. Aprietan Run y corren o ejecutan el programa. Ahorita no hay nada programado, solamente hay un comentario. Si yo clic en Run, me aparece esta ventanita, pero no se va a ejecutar nada. En esta ventanita, luego de hacer clic en Run, ¿no? Me aparece el nombre del programa. Dice que mi programa no tiene nombre, o sea, está sin título, untitled.
¿no? Por acá me presenta otra ventanita donde están los argumentos, o me muestran un conjunto de argumentos. A veces los programadores piden que el usuario ingrese algunos argumentos, ¿no? Argumentos de entrada. En este caso, cuando ustedes vean un porcentaje es porque es un argumento de entrada de tipo texto. Cuando vean un símbolo así, como digamos, como un signo de exclamación, ¿no? Y una letra, por ejemplo, ¿no? Algunos lo colocan así, signo de exclamación, una letra, es porque queremos ingresar un argumento de tipo numérico, tipo texto o tipo numérico, ¿no? Son argumentos que a veces piden los programas. En nuestro caso, todavía no lo vamos a hacer tan complejo, vamos a centrarnos simplemente en visualizar estas opciones. Por acá les dicen la forma de correr el Libius, ¿cómo va a ser? Va a ser de manera lenta, o sea, quieren que se ejecute el programa de manera lenta. Esto por lo general es cuando no tiene una base, no tiene muchos bucles, de repente quieren ver algunos gráficos, paso a paso, cómo se va creando. De repente quisieran que el programa se ejecute de manera lenta, ¿no? Es lo que aparece por default. Pero yo quiero en realidad que el programa se ejecute de manera rápida. Si quieren que este sea el proceso de ejecución que aparezca por default de acá en adelante, van a marcar simplemente la casilla que está acá, que dice Save Option as Default. O sea, esta opción va a quedar como default, ¿no? También tienen acá la opción de marcar de repente el hecho de que sea compatible con la versión 4 de Libius, algunos comandos de repente o algunas sentencias, ¿no? También es posible hacer marcar esa casilla, ¿no? En nuestro caso vamos a decirle quite fast, hacemos clic acá para que esta sea la forma de ejecución por default, ¿no? Porque si le colocara, por ejemplo, imagínense que yo le coloco verbos y es que esto sea la ejecución por default. Entonces hago clic, cuando yo vuelva a correr va a aparecer verbos como la ejecución por default, ¿no? Pero yo no quiero que sea lenta la ejecución, yo quiero que sea rápida, quiet, ¿no? Entonces hago clic en guardar esta opción como default, no se ejecuta, ahorita no veo la diferencia, posteriormente cuando tengamos un programa más grande ahí vamos a ver la diferencia. Cuando hago clic en Run aparece otra vez la opción, ya no necesito volverla a marcar, ya eso se ha guardado por default. Porque si no hago clic en esto, imagínense que yo cambio acá verbos, le coloco OK, vuelvo a hacer clic en Run, vuelve a aparecer Quiet como la opción. Otra vez tengo que cambiar verbos, tengo que hacer clic en OK, vuelvo a correr Run y otra vez aparece Quiet. ¿Okay? Para no estar cambiando cada rato, guardan la opción o la forma de repente que quieran que aparezcan las opciones como, digamos, una apariencia por default. Bueno, eso es lo primero que hay que conocer sobre esta herramienta de programación, ¿no? Cómo ejecutamos la herramienta de programación haciéndole clic en F10 o en Run. Otra cosa, un detalle, como es una sesión online, ¿no? Es prácticamente algo unidireccional. ¿Ya? Si ustedes tuvieran alguna consulta por hacerle, o de repente tienen alguna opción, profesor, de repente necesitamos que se tome un poco más de tiempo desarrollar tal tópico, díganmelo, háganmelo llegar a mi correo se lo va a dar la administración, ¿no? Y yo voy a tomar en consideración, de repente su petición para poder de repente mejorar el video o tal vez profundizar en cierto punto de manera más adecuada, ¿no? Que haya una retroalimentación de repente de tal manera que haya una comunicación por correo, ¿no? Y en el tema de las soluciones también de los retos, pregúntenme, porque si no me preguntan y dejan todo al final, de repente se acumula su tarea por un lado y por otro lado no complementan su educación sobre el software, ¿no? Al momento de hacerme preguntas, de repente hay cosas que ni yo las había pensado y ustedes las descubren, ¿no? Entonces, por ahí les puedo dar una mano, ¿no? Que queda una relación un poco amical de colega a colega, ¿no? Porque, bueno, la mayoría, creo, de los participantes son economistas, entonces prácticamente todos somos colegas, ¿no? Y la idea es aprender el software, ¿no? Compartir el conocimiento. Bueno, entonces, esa es la idea. Coloco el apóstrofe para hacer algún comentario. Luego lo que necesito, como les digo, es tener un contenedor de objetos. En este caso mi contenedor de objetos se va a conocer como el Word File. Le puedo decir Word File. Le puedo decir Word File.
y darle una frecuencia a mi WordFile. Digamos que tenga un WordFile anual. Mi WordFile va a ser anual y que, digamos, la data que yo voy a cargar va a partir de 1990 y se va a ir hasta el 2018. Coloco las fechas ahí, ¿no? Con un espacio. Como le digo, Livius no diferencia mayúsculas de minúsculas. Ustedes pueden usar mayúsculas o minúsculas, ¿no? Igual lo va a leer todo como minúscula, ¿no? A veces cuando utilice la mayúscula va a ser de repente para resaltar, ¿sí? Hago clic en OK. Acá lo voy a cerrar y ya tenemos el WordFile. Este es mi WordFile. La herramienta de WordFile, ¿no?, me presenta por default, ¿no?, dos objetos ya creados acá, ¿no? En este caso, cuando ustedes vean este tipo de objeto como un beta, es porque hace referencia, ¿no?, a un objeto tipo matricial. Cuando vean acá esta serie, ¿no?, dentro de este cuadradito, es porque es una serie de tiempo. Esta es una serie de tiempo, este es un objeto matricial. Estos son los dos objetos que siempre van a aparecer al momento de ejecutar digamos, el WordFile, o al momento de crear un WordFile. Siempre se crean estos objetos. Tienen estos dos nombres reservados, la C y RESIT. O sea, ustedes no pueden crear ningún otro objeto que tenga esos nombres, ¿ya? No puedo crear un objeto tipo vector que se llame RESIT. Tampoco un objeto tipo matriz que se llame C. No lo puedo hacer. Tengo que cambiar un C1, de repente un RESIT1, ¿no?, etcétera, ¿no? Luego acá el WordFile contiene, por ejemplo, información de cuál es el rango digamos, de información que ustedes están tomando desde 1990 hasta el 2018 y cuál es el sample, la muestra. ¿Okay? La muestra va también desde el 90 hasta el 2018. La muestra podría cambiar. Podría ser que yo requiera que la información solamente vaya a partir de repente del 2000 al 2018, ¿no? Entonces puedo alterar la muestra, ¿no? Para alterar su muestra, ustedes le dicen por acá, sample. Colocan, por ejemplo, la frecuencia inicial, que sea, por ejemplo, 2000 hasta el 2018. ¿Ok? Hago clic en Run. ¿Ok? Y ahí tengo mi muestra, ¿no? Vean que el rango sigue siendo desde 1990 al 2018, pero la muestra ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque de repente yo veo una serie que se comporta así y a partir de cierto punto, bueno, marca algo así de repente, ¿no? Un cambio en la muestra o en su comportamiento. Entonces yo digo, ya, de repente me conviene analizar esta serie a partir de este punto. ¿Okay? Entonces necesito trabajar con este tamaño de muestra. ¿Okay? Quiero evaluar qué pasó a partir de acá. Lo de acá de repente no me es muy relevante, me es irrelevante, no lo voy a considerar. Entonces, pese a que tengo toda la data, ¿no?, el rango va a ser pues todo el periodo comprendido, ¿no?, entre, de repente entre esta estructura de acá. Todo esto va a ser mi rango, ¿no? Toda esta parte de acá, ¿no?, va a ser mi rango. Toda esta historia, ¿no? Toda esta historia es mi rango. Pero mi muestra puede ser solamente este pedacito. ¿Okay? O sea, a partir del 2000 hasta el 2018. De repente 2000 hasta 2018 es acá, ¿no? Pero el rango, ¿no?, es todo este periodo, ¿no?, en amarillo. Entonces hay que distinguir qué es rango y qué es muestra. Cuando yo quiera proyectar, voy a tener que modificar el rango, ¿sí? Voy a tener que expandir el rango para proyectar. Y al momento de hacer la proyección, el ejercicio de proyección, también voy a modificar la muestra. Bueno, eso es el WordFile, ¿no? Digamos que acá en la parte final de WordFile, yo quiero darle un nombre a este WordFile, a esta página, ¿no?, porque dice título, o sea así título. Vamos a ponerle un nombre a esa página. Vamos a decirle acá, entre paréntesis, page igual a anual. ¿Sí? Con esa instrucción vamos a obtener un nombre para la página, digamos, de mi WordFile, ¿no?, para poder cargar la información de manera anual, ¿no? O sea, si es que la información estuviera de manera anual. El WordFile no tiene nombre, dice untitled, ¿no? O
sea, un Word, cuando ustedes lo guarden, le va a pedir, obviamente, que les den un nombre al momento de guardar este Word file. Cuando lo quieran guardar como objeto, por ejemplo, acá yo lo quiero guardar en el escritorio, digamos, ¿no? Acá me va a pedir un título. ¿No? ¿Okay? Al momento de querer guardarlo, me pide un título. Ahí dice until. ¿No? Entonces, yo no quiero que aparezcan títulos, tengo que cambiar ese título. ¿No? Sin embargo, imagínense que yo no quiero cambiar ahí al momento de colocar save o save as, ¿no? Yo no quiero cambiar el nombre, sino quiero hacerlo acá. Quiero llamarlo mi WordFile WF1, por ejemplo. ¿No? Le coloco el nombre ahí, WF1, se va a llamar el WordFile, cosa que cuando yo corra esto de acá, digo OK, ahora el WordFile ya tiene un nombre. Acá aparece el nombre, WF1. Ese es el nombre del WordFile. ¿Okay? Entonces hasta ahí yo puedo modificar el nombre, puedo modificar también el, digamos, el nombre de la página, ¿no? Sobre la cual voy a realizar el, digamos, el ejercicio, ¿no? De cargar la información. El resto de las opciones las vamos a ir viendo poco a poco. Lo cierro, me dice WordFile, bla, bla, bla. Ha cambiado, desea guardarlo. No, no quiero guardarlo. Hay que leer bien los controles también, digamos, de salida de IES, ¿no? Porque nos van a permitir a nosotros saber qué error vamos a ir cometiendo. Siempre uno comete errores al momento de registrar todo mediante sintaxis. Hay que saber corregir simplemente. Entonces, esa es la creación de un WordFile, ¿no? Un WordFile anual. Imagínense que yo quiero crear otro WordFile, ¿no? Vamos a generar acá un WordFile. Lo puedo hacer así simplemente. WF puede ser la abreviatura de WordFile, ¿no? Digamos que quiero crear un WordFile trimestral. No le voy a colocar nombre. Vamos a ponerlo desde 1990.1 hasta el 2018, por ejemplo, punto 3. Luego del punto colocamos el trimestre de inicio, ¿no? Acá está el trimestre de inicio, acá está el trimestre también de inicio, ¿no? O de fin en todo caso, ¿no? 2018.3. Es el tercer trimestre del 2018, el primer trimestre de 1990. Ejecuto esto, OK, y ahí me salen dos WordFiles. ¿Por qué me salen dos WordFiles? Porque el WordFile 1 ya fue creado, pero se ha vuelto a crear. Y es diferente de este otro WordFile. Este otro WordFile es de frecuencia trimestral. ¿Eh? Vean acá el rango, ¿no? Permite almacenar más información. 115 observaciones, dice. ¿No? ¿Okay? Acá no estamos modificando el sample, acá sí se ha modificado el sample. Ya. Los objetos son los mismos. Si ustedes observan, aparece la constante y otra vez el objeto res. Este WordFile no tiene un nombre acá en la página, ¿no? Ustedes abren el objeto tipo coeficiente, van a encontrar que esto almacena de manera vectorial, ¿no? Columna, fila, ¿no? Row por fila, C de columna, ¿no? Por acá ustedes encuentran, por ejemplo, que el tamaño de WordFile es de 115, sin embargo este objeto vectorial tiene más información, tiene un tamaño de 750, ¿no? Como opción para ingresar los datos. O sea, tiene más registros, ¿no? Me permite ingresar más registros. La dimensión del vector va a depender simplemente de cuál es la dimensión que yo especifique. No depende del tamaño del rango ni del sample. Sin embargo, en el caso de las series sí van a estar sujetos al tamaño del rango y del sample. ¿No? En este caso, acá solamente puedo almacenar 115 observaciones. No puedo almacenar nada más. Ahorita como no hay nada, no me parece NA, o sea, no hay ningún registro, ¿sí? Pero podríamos tener la necesidad de tener de repente una serie más grande, entonces tenemos que expandir el rango de trabajo. A ver, entonces ahí ya vamos viendo la diferencia, ¿no? A ver, vamos a generar otro tipo de WordFile, este es WordFile trimestral, ¿no? Vamos a generar por acá un WordFile de característica mensual. Colocamos 1990.1 desde enero del 90 hasta el 2018, de repente punto 2, ¿no? Hasta diciembre del 2018. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Cuando yo corra y ejecute esto, ¿no? Por acá aparece el nombre del Word file y acá abajito aparece el otro Word file, pero el anterior ya no aparece. ¿Por qué? Porque como yo no le he dado nombre, no me captura el Word file. Lo que hace es reemplazar al Word file anterior con este nuevo Word file, ¿no? Acá aparece, por ejemplo, ya la dimensión mensual, ¿no?, de la información, el rango de manera mensual, el sample de manera mensual, 348 observaciones, ¿no? También las dos series planteadas ahí, pero ya no aparece la frecuencia trimestral. Si yo quisiera ejecutar solamente esta línea, volver a la frecuencia trimestral, tendría que hacer la selección, hacer un clic derecho por acá y decirle Run Select, o sea, correr la selección. Yo le digo Run Select, o correr la selección, y se ejecuta solamente esa línea. Ahí tengo otra vez mi información trimestral, ¿ven? Con opción Run Select. Bueno, eso es el Word file mensual. Si ustedes quisieran tener, por ejemplo, información de corte transversal, están con información de corte transversal, en ese caso no hay fecha, ¿no? Si ustedes quieren generar su Word file, le dirían Word file and date, o sea, sin fecha, y ahí colocan el total de individuos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser, no sé, de repente yo tengo 9.832 individuos, ¿no?, dentro de mi muestra. Entonces, esto lo que va a hacer es generar un Word file de frecuencia and date, o sea, sin fecha, sin frecuencia, ¿no?, solamente con la capacidad de almacenar 9.832 observaciones o datos. Ahí nosotros vamos a tener un espacio para almacenar 9.832 datos. Bueno, eso es en lo que respecta a la herramienta del Word file, ¿no? Es lo primero que uno tiene que generar, ¿no? Como hemos dicho, esto está sujeto pues a que ustedes puedan modificar las páginas, ¿no? Pueden crear diferentes Word files con diferentes frecuencias y diferentes nombres. Yo, por ejemplo, acá puedo decirle WF2, WF3, WF4. Y al momento de correr esto de acá, me va a generar 4 Word files. ¿Está? ¿Ven? Aparecen los 4 Word files, cada uno con su respectiva frecuencia, ¿no? Digamos ahora que estamos interesados de repente en no hacer esta generación de todos estos Word files, sino de en un solo Word file, ¿no?, ejecutar la acción de ir modificando las páginas con diferentes frecuencias, ¿no? ¿Okay? O sea, yo quiero generar el Word file, pero un único Word file con diferentes frecuencias, ¿no? A ver, vamos a quitar estos nombres por acá. Quitamos estos nombres para poder generar un único Word file. Vamos a hacerlo a partir de acá. O sea, lo primero que voy a generar es el Word file and date. ¿No? Ese es mi Word file and date, ¿no? Lo vamos a colocar acá un texto, ¿no? Eso sí lo vamos a cambiar. Vamos a colocar acá el texto page igual corte. Vamos a ver que aparezca por ahí un texto corte. Luego vamos a generar una nueva página, ¿no? Vean, acá vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Imagínense que ya, yo aprendí a hacer esto, pero yo quisiera aprender cómo generar una nueva página a partir de la creación de código, ¿no? La idea es utilizar, por ejemplo, el page create, ¿no? O sea, a su Word file que tienen le dicen page create, ¿no? Le dan un nombre a la página, por ejemplo, vamos a darle el nombre de anual, ¿no? Y por acá le decimos
anual de 1980 al 2017, por ejemplo. Le colocó su frecuencia. Corremos. Acá, por ejemplo, no aparece acá el factor, perdón. Page, igual, anual. Aparece el texto anual, ¿ven? En anual, ahí está el rango, ¿no? Desde 1980 hasta el 2017. Yo quisiera generar luego una página que sea pues de frecuencia trimestral, ¿no? Entonces digo page create, ¿no? Coloco acá página trimestral de frecuencia Q 1990.1 al 2018.3, digamos. No tiene que ser la misma frecuencia. Corremos y ahí tenemos otro WordFile, otra página. Tengo mi página anual, mi página de corte y mi página trimestral. Todo puede ser localizado solamente en un solo WordFile. Una página más, a ver, de manera mensual, page create, page igual a mensual, nos coloco acá el mes y el periodo de arranque, ¿no? 1990, digamos, punto 4 hasta el 2015.12, digamos. Y ahí genero el WordFile con frecuencia mensual. Listo. Así tenemos la generación de un único WordFile. Ahora, digamos que ya, yo genero estos WordFiles al inicio, porque tengo varias variables, pero después yo quiero trabajar solamente con un tipo de, digamos, de frecuencia. O sea, ya yo tengo todo mi WordFile general y toda la base de datos en cada WordFile, pero después necesito, de repente, conocer cómo trabajo, por ejemplo, voy a empezar trabajando, obviamente no en los 4 de manera simultánea, sino empiezo a trabajar, por ejemplo, en la pestañita de trimestral. Entonces, yo genero mi WordFile, ahí está mi WordFile, cargo toda la información, digamos que ya estoy acá, me queda mensual. ¿Cómo hago para ir a la pestaña de trimestral? ¿No? Ahí tiene que ser un select, ¿no? En la instrucción de código tiene que ser un select. Yo tendría que hacer un clic acá, así. Eso es lo que quiero. Yo no sé el código para obtener ese resultado. ¿Qué pasa si yo no sé el código para obtener ese resultado? Antes se tenía que investigar. Teníamos que ir al help de Livius, ¿no? Colocar algo y por ahí de repente estaba muy escondido el código para realizar esa acción, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora ustedes tienen acá directamente esta ventanita que dice Capture, ¿no? Pueden hacer clic acá y ahí les dice cuál es el código para hacer esa selección. Simplemente lo pueden copiar y lo pegan acá. Necesitan hacer el código page select y el nombre de la página, ¿no? Con espacio. Esta es una gran ayuda a partir de Livius 9. ¿Okay? Puedo volver acá, lo agarro en el programa y ahí en Capture se va a seguir capturando todo lo que hagamos con el menú o haciendo clic de repente por ahí. Entonces, a ver, vamos a decir que eso pasa. Digamos que yo esté acá en corte, ¿no? Y yo corro esta línea, solamente esta línea, la selecciono toda la línea, hago clic derecho, le digo Run Select. Ahí está, ¿eh? Se seleccionó la pestañita de trimestral. Entonces, a partir de ahí yo puedo trabajar de repente en esa pestaña. Si quiero pasar a otra pestaña, tengo que decir Page Select y el nombre de la pestaña en donde me voy a redireccionar para hacer el trabajo. De esa manera ustedes van a empezar a interactuar, a crear objetos en este espacio de trabajo, en el WordFile. ¿Sí? Vamos a borrar nuestro WordFile. Digo Save As para borrarlo, para el programa. Vamos a borrar el programa. Vamos a decir Save As
¿no? Ahí me sale una ruta, bueno, de trabajo, y estaba trabajando previamente. No quiero guardarlo acá, quiero guardarlo en el escritorio. En el escritorio, acá tiene una, bueno, tengo una carpetita, y es line básico, revisión de comandos, ¿no? Vamos a ponerle un nombre acá. Ahí hay un archivo, voy a ponerle un nombre diferente, program, vamos a ponerle program 0, Word file, Word file, así lo voy a decir. Y lo guardo. Ya está. Ya está guardado el programa, mi primer programa, ¿no? Entonces, yo puedo cerrar esto. No quiero guardar el Word file. Y voy a cerrar esto también. Voy a cerrar el Livius. Me voy a mi herramienta de programas, mi carpetita de trabajo. Encuentro Livius Online, básico, revisión de comandos. Ahí está. Program Word Files, ¿no? Entonces, si yo quiero aperturar esto, bueno, dos opciones. Le puedo dar doble clic, sabiendo que este es un objeto de programación, o simplemente lo puedo arrastrar hasta el icono de Livius. Si yo lo arrastro hasta el icono de Livius y lo suelto, se abre y se ejecuta. ¿Okay? Ahí puedo modificar esto de acá, ¿no? ¿Okay? Ahí tengo la herramienta de programación. La otra forma de abrir esto es, como le digo, dándole doble clic. Ahí también se apertura. O a veces, de repente, cuando ustedes no quieren que se ejecute el programa, quieren simplemente abrirlo, abren el Livius, van a la parte superior y donde dice File, le dicen, ¿no? Quiero abrir, Open. ¿Qué es lo que quiero abrir? Ahí les da opciones para aperturar. Quiero abrir un programa. Quiero abrir Programs. Decimos Programs, buscamos la ruta donde está nuestro programa. Y ahí lo abrimos, ¿no? Repito, a ver, nos vamos a File, Open, Programs. Para abrir el programa. Hay algo que tienen que notar. Vean que siempre me va a esta dirección, a la dirección donde yo estaba trabajando ya previamente. Yo estaba trabajando acá en esta carpeta, entonces me manda hasta esta carpeta. Sample Program Graph. Ese Sample Program Graph, ¿no? Slash graph, ¿no? O sea, son gráficos básicamente de ejemplos de Livius, ¿no? Eso aparece acá, en el pad. Como yo no he modificado el pad, siempre me va a lanzar, cuando yo quiera guardar, cuando quiera hacer algo, a esa carpeta. ¿No? Yo no quiero estar a cada rato cambiando de repente la ruta, ¿no? Modificando, yendo a una carpeta, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces tengo que cambiar esta ruta de repente para trabajar más cómodamente. Entonces lo voy a hacer acá, clic en cancelar, ¿no? Y voy a modificar este pad. ¿Cómo modifico el pad? Le doy doble clic, ahí me manda a esta ventanita, le doy doble clic acá, y a partir de acá me voy al escritorio. Bueno, en el escritorio encuentro mi carpetita que se llama Livius Online, básico, revisión de comandos, ¿no? Ahí es donde yo quiero estar. Ya está. Ahí es donde me va a redireccionar a partir de ahora, ¿no? En esa carpeta. Siempre me va a redireccionar en esa carpeta. Si me voy a dirigir hacia otra carpeta, tengo que cambiar el otro pad, ¿no? El pad hacia la otra carpeta. Entonces yo le digo por acá, File, Open, Programs, y automáticamente ya me manda acá, ¿ven? Ya no me está mandando a la ruta anterior. A partir de ahí ya puedo abrir mi programa y ejecutarlo. ¿Ok? Ahí se ejecuta. Muy bien. Este es el punto inicial, ¿no? Que necesitamos conocer, ¿no? Cómo generan los programs,
cómo selecciono el programa, cómo genero una página dentro del programa. Si lo quiero hacer vía menú, ¿no? Si lo queremos hacer no por programación, sino vía menú, tendríamos que irnos acá, File, New, decirle Word File, quiero un Word File nuevo, o también un control N, ¿no? O sea, también le puedo decir así, control N, y se apertura, ¿no? Para generar un Word File. A partir de acá, ¿qué me dice? Me dice que presente el tipo de data que yo quiero, ¿no? Frecuencia regular. ¿Qué tipo de data quiero? Puedo utilizar todos estos tipos de data, ¿no? Que los más comunes son anual, semianual, trimestral, mensual, bimensual, ¿no? Esos son los más frecuentes, ¿no? También hay multiaño, ¿no? Para información de repente por quinquenios, ¿no? Días de 10 días, por ejemplo, trimensual, ¿no? Semanal, ¿no? Información si que tengo, por ejemplo, de algún activo financiero, a veces de 5 días de trading o 7 días, de repente calendario, o de repente por acá una semana, digamos, estructurada por el cliente, ¿no? O sea, previamente ya, digamos, diseñada por el cliente. Lo que vamos a hacer es un interior date, ¿no? O de repente no quiero algo con frecuencia, de repente quiero algo sin frecuencia, ¿no? Unstructured, undated, ¿no? O sea, sí, acá solamente colocar las observaciones, así como acá, ¿no? Cuando ustedes colocaron acá undated, ¿no? Sin fecha. O en algunos casos, ya en la parte intermedia esto se ve, cuando ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, con información de panel. Ahí tienen que colocar la fecha de inicio, fecha de fin y el número de observaciones por corte, ¿no? Pero para nuestro caso solamente vamos a trabajar con frecuencia regular, ¿no? La idea es anual, por ejemplo, me dice, vamos a ponerlo a ver en semanal o en mensual mejor. Mensual, ponemos acá la fecha de inicio. Fecha de inicio 2000.1. Fecha de fin 2017.12, digamos. Nombre de WordFile, este es opcional, ¿eh? Nombre de WordFile es opcional, digamos WF1, ¿no? Página, también el nombre de la página es opcional, o podemos colocar, por ejemplo, mensual, y le decimos OK. Y ahí está, se generó nuestro WordFile, ¿no? Que va a contener pues los objetos, ¿no? Pero a partir de menú. ¿Cuál es el problema? Que si es que yo lo hice mal, por ejemplo, me olvidé de estructurar la fecha correctamente y no lo quería a partir del 2000, sino 1999. Entonces tengo que hacerlo de nuevo. File, Open, Word File, ¿no? Perdón, File new, ¿no? O Control N, y hacerlo, ¿no? Meter todos los elementos nuevamente, o sea, rellenar acá, rellenar acá, rellenar acá y rellenar acá, no solamente para modificar algo, ¿no? De repente no me gustó el nombre, bueno, tengo que volverlo a hacer, el nombre WordFile tengo que volverlo a hacer, la frecuencia estuvo mal, tengo que volverlo a hacer, ¿no? O de repente hacer una modificación acá, ¿no? Doble clic y cambiar por ahí la frecuencia, ¿no? Pero eso es algo en realidad ineficiente, ¿no? Se pierde tiempo en hacer eso, ¿no? No se hace eso. Lo que se hace es trabajar por lo general con el programa. Si quieren modificar algo, solamente modifican por acá un texto y corren. Y se ejecuta todo, se modifica todo. Ya no necesitan hacer paso a paso todo con el menú. Ahora, utilizar el menú, si bien es sencillo de repente de manejar, ¿no? Porque hacen clic por acá, clic por allá, pero se pierde tiempo, ¿no? Se pierde bastante tiempo. Entonces es mejor tenerlo todo, digamos, establecido, diseñado, ¿no? O de manera ordenada. De repente yo puedo leer el programa, ¿no? Y saber qué se hizo, ¿no? En el WordFile, como voy a tener tantos objetos, yo no voy a saber qué clic hice, a menos que conozca bien pues el tratamiento. Si alguien me pasa este WordFile, ya lo estudio y veo qué es lo que hace línea a línea. El libro se empieza a correr todo de manera ordenada. Primero ejecuta esta acción, le coloco run, luego ejecuto esta acción, luego esta acción,
luego esta acción y así, ¿no? En orden, ejecutando hasta la última acción, salvo que ustedes seleccionen. Si seleccionan, ¿no? Entonces el IBIO solamente se va a encargar de ejecutar lo que ustedes han seleccionado, nada más, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que tener en consideración, ¿no? Bueno, hasta acá el primer vídeo. De acá vamos a continuar con el segundo vídeo, en donde vamos a ver ya cómo introducimos algunos elementos dentro de este Wordfile, ¿sí?